inicia y que vuelve a entrar. Sí, sí, eso a veces nos pasa. A mí también me ha pasado que los escucho y no puedo, no puedo hablar o al revés. Ya, pero su problema es ahora que ella no puede escuchar, porque en todo caso, si no puede hablar, no habría ningún problema, porque podríamos comunicarnos por el chat, pero Ah, si... no. si- Ahora sí dice que ya lo escuchó. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, ya, sí, ahora, chicas, ¿está todo bien? Sí, doctor. Ah, sí. Ya, Sí, doctor. ahora sí. Ya, Sí, doctor. muy bien. En cuanto a las preguntas, hay de repente un concepto que ha quedado un poco confuso, vamos a reforzarlo ahora, que es la diferencia entre edad gestacional y edad menstrual. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar este concepto en obstetricia. ¿Ya? Para determinar el tiempo de un embarazo vamos a utilizar la edad gestacional, que también se llama edad menstrual. ¿Por qué? Porque está basada en la fecha de última regla, en el primer día de la última regla. Y teniendo en cuenta eso, el embarazo dura 40 semanas o en días sería 280 días. Obviamente, el embarazo no empieza el primer día de la última regla, porque ustedes ya saben por los estudios de ginecología sobre ciclo menstrual que el primer día de la última regla, el endometrio se está cayendo y está empezando un nuevo ciclo. La paciente no está embarazada ahí. Pero ¿por qué utilizamos esa definición, esa fecha? Porque es la fecha que más fácil de recordar es para las pacientes. Si nosotros quisiéramos trabajar con el concepto de tiempo de fecundación o fecha de concepción, estableceríamos que debería ser en promedio 2 semanas de menos que la edad gestacional. Claro, porque esta fecha de concepción aproximadamente es en el día 14 en un ciclo de una paciente que tiene una duración de 28 días. Por lo tanto, la fecha de concepción nos va a dar la edad ovulatoria, la edad de fecundación, la edad de desarrollo o también la edad fetal. ¿Ya? Uno diría, doctor, pero esa fecha no es más precisa. Claro, es más precisa, pero es más difícil de determinar. Por eso es de que en obstetricia, a nivel mundial, se trabaja con fecha menstrual que me va a determinar edad gestacional. En embriología, o sea, algo que nosotros no vamos a tocar ahora, sí se utiliza y de repente ahí estaba la aclaración porque a veces uno empieza a repasar un poco de embriología ahora y las semanas no van a coincidir. De ahí, por eso vale la aclaración. Entonces, como hemos explicado aquí, ¿el embarazo cuándo comenzaría? El embarazo comenzaría aproximadamente el día 14, ¿sí? Y en 7 días demora el viaje desde la trompa de falopio en la que se produce la fecundación hasta su llegada al endometrio como blastocisto y se implanta en el día 21. Entonces, hemos dicho que de acuerdo a OMS, el embarazo empieza en la implantación y termina con el parto a las 40 semanas. Pero 40 semanas tomando en cuenta la fecha de última regla. Sería 38 semanas, empezando a contar el día de fecundación, día de ovulación. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya de repente después se puede obviar porque todas las edades gestacionales que se van a trabajar a lo largo del curso de obstetricia están basadas en la edad menstrual o edad gestacional, ¿correcto? Edad gestacional. No trabajamos con edad fetal o edad de concepción o fecha de concepción, ¿correcto? Espero que eso haya quedado claro. En cuanto a la parte de la fórmula obstétrica, ya han estado mejor, pero sí he visto algunos errores de este concepto. Espero que haya quedado claro, si no más tarde lo volvemos a revisar en la parte de preguntas. Muy bien, entonces esto ya revisamos, esto lo vamos a pasar ahora, vamos a seguir y lo que nosotros queríamos avanzar hoy día
era, en primer lugar, la parte de la ecografía. Entonces, nosotros hemos dicho que la otra manera de determinar la edad gestacional y la más precisa es mediante la ecografía. Ahora, la ecografía se podría hacer en cualquier momento, sí, podríamos hacerlo de repente a las 8 semanas, a las 20 semanas, a las 40 semanas, pero un concepto a tener siempre en cuenta es que la mejor ecografía para determinar la edad gestacional, y como ya han revisado en las páginas de Williams, es la ecografía que se realiza en el primer trimestre, sobre todo aquella que se realiza, como dice acá, entre 8 y 12 semanas, ¿sí? En la cual se mide la longitud cráneo-caudal, o crown length en inglés, que es esta medida que está en rojito, ¿sí? Que es una medida desde la cabecita del bebé hasta sus pompitas. Esta es la mejor medida que se correlaciona con la edad gestacional. Por lo tanto, nosotros deberíamos incidir en que nuestras pacientes se realicen una ecografía entre este tiempo del embarazo para determinar con exactitud la edad gestacional, porque ayer ya hemos revisado que es un concepto importante tener con mucha precisión el tiempo de gestación de una paciente. ¿Sí? Aquí también estamos viendo la longitud craneocaudal. Nos va a dar en el estudio ecográfico una medida acá, dice, de 62 milímetros o 6.2 centímetros, y ya por estudios poblacionales previos se va a emitir un informe que esta medida de 6.2 centímetros va a corresponder a 12 semanas, 4 días. Entonces, este dato es importante. Y luego, en la parte de las preguntas, les voy a enseñar cómo utilizar la aplicación Upwheel para determinar la edad gestacional. Entonces, vayamos apuntando que esta paciente tenía una longitud craneocaudal de 62 milímetros, yo también lo voy a apuntar, para 12 semanas, 4 días, por favor. Y luego vamos a trabajar con esto, ¿ya? Muy bien. Ya cuando ya un bebé empieza a crecer, ya no es posible con el aparato de la ecografía que se llama transductor medir todo el bebé, porque ya el aparato de la ecografía ya es pequeño, el bebé ya empieza a crecer más, y lo que vamos a hacer es empezar a medir partes del bebé. Por ejemplo, y son 4 los parámetros ecográficos que vamos a medir. En primer lugar tenemos el diámetro biparietal, ¿sí? Que el criterio ecográfico es en el plano de los tálamos, que son como estas aceitunas que vemos acá, hacer una medida transversal a la hoz media del cerebro que vaya de tabla externa a tabla interna. Y el otro parámetro que también se realiza a ese nivel es el perímetro cefálico o circunferencia cefálica, ¿sí? En el segundo y tercer trimestre, sobre todo antes de las 22 semanas, el diámetro biparietal es el mejor parámetro ecográfico para determinar la edad gestacional. Muy bien. La circunferencia abdominal es el tercer parámetro que utilizamos en el segundo y tercer trimestre para determinar la edad gestacional, pero no es tan preciso, ¿sí? Aquí vemos, es un corte transversal a nivel del abdomen, en la cual se puede ver la cámara gástrica. Aquí no se observa muy bien, pero debería apreciarse el ingreso de la vena umbilical. Y aquí se ve un corte transversal de la vértebra. Y el cuarto parámetro es la longitud de fémur, que es aquí la medida de se simula un bastón blanco, ¿sí? Porque el hueso es hipercogénico, más blanco, porque rechaza todos los ecos del ultrasonido, de la ecografía. Y esos son los parámetros que utilizamos. Voy a ver si puedo proyectar. No puedo.
Hay problemas con la reproducción del video. Bien, en todo caso, aquí esta es una tabla importante. De repente puede parecer un poco confusa, pero ¿qué valor tiene la edad gestacional determinada por la ecografía para precisar la edad gestacional, valga la redundancia, comparada con la fecha de última regla? Tenemos que el mejor parámetro, hemos dicho que es una ecografía de 8 a 12 semanas, ideal menos de 9 semanas. ¿Por qué? Porque aquí midiendo la longitud cráneo-nalga, me va a dar muy poca discrepancia con la edad gestacional precisa. Inclusive, como vemos acá, si hay una discrepancia mayor o igual a 5 días comparada con la fecha de última regla, se hace el recálculo y se cambia la edad gestacional a la determinada por la ecografía. O sea, supongamos, vamos a decir un ejemplo, que yo tengo que una paciente, por su fecha de última regla, que ella está segura, es el primer día, no está usando métodos anticonceptivos, ha sido una regla de características normales, me sale que para hoy día son 20 semanas. Pero por una ecografía de 8 semanas me sale que tiene 16, ¿cuál tomamos como correcta? ¿Quién me dice? La de 16. Correcto, la edad gestacional de 16 semanas tomada por la ecografía. Dice, doctor, pero ¿y si la paciente está segura, todos los criterios que usted nos ha mencionado? No, así inclusive la paciente cumpla todos esos criterios, se va a tomar la edad gestacional por ecografía de las 8 o 9 semanas. Doctor, y si hay una variación solo de 2, 3 días, no se hace el cambio y se toma la edad gestacional determinada por fecha de última regla. ¿Por qué es esto? Porque de nuevo empezamos con lo que habíamos mencionado al inicio, con definiendo la fecha de última regla y edad gestacional. La fecha de última regla no es el tiempo en que empieza a crecer un bebé, sino que nosotros estamos asumiendo que las pacientes tienen ciclos de 28 días, pero eso, la gran mayoría de pacientes no tienen ciclos de 28 días. De ahí hay un error que tiene un defecto que tendría la fecha de última regla, ¿sí? Entonces, si la paciente es, bueno, es un poco irregular y de repente ha ovulado el día 21, suponiendo que tiene un ciclo de 35 días, esta paciente tendría, en todo caso, una discrepancia y su fecha de última regla tendría una semana de diferencia. Por eso es de que nosotros trabajamos con una ecografía del primer trimestre para determinar la edad gestacional. Doctor, si no tiene una ecografía de menos de las 9 semanas, pero tiene una ecografía entre 9 y 14 semanas, ¿también vale? Claro, claro que sí vale. Y hacemos el mismo jueguito. Si hay una diferencia de más de una semana, se asume como edad gestacional a la que está precisada por la ecografía. Entonces, de nuevo vamos a lo mismo. Tengo una paciente que tiene 35 semanas por fecha de última regla y tiene 38 semanas por ecografía de las 10 semanas. ¿Cuál es la que vale? La de la ecografía. Correcto. Entonces, ¿cuántas semanas tiene la paciente? 38. 38 semanas, correcto. Entonces, porque dice, doctor, pero ¿cuál es la importancia? ¿Será una semana, 2 semanas? Un día es muy importante en obstetricia. Un día te puede hacer un embarazo pretérmino y un día te puede hacer un embarazo a término. Y de la misma manera, un día te puede hacer un embarazo a término o convertirlo en un embarazo prolongado. Esto es fundamental. Y aunque no lo crean, de repente estamos incidiendo y de repente podría parecer tedioso, pero muchos errores se cometen por no precisar en forma adecuada la edad gestacional. Es más, ¿cuál es la primera causa de embarazo prolongado? Respuesta, un error en la datación del tiempo de embarazo, ¿no? Aunque parezca gracioso. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de salud, los médicos, los especialistas, no precisaron el tiempo en forma correcta de embarazo que tenía una paciente. ¿Sí? Recién cuando la paciente pensó que estaba con un embarazo que se estaba pasando, se va a hacer ver, pero dicen, señora, usted por una ecografía de las 8 semanas tiene todavía 40 semanas, o sea, no hay ningún problema. Obviamente habría que corroborar, hacer otros estudios más, porque obviamente es una situación un poco difícil porque la paciente ella va a estar segura de que se pasó y que nosotros más bien no la estamos atendiendo bien. Hay que obviamente evaluarla y no va a haber ningún problema. O sea, esto es algo que
este paradigma debemos cambiar, porque nuestro sistema de salud piensa todavía que la mejor manera de determinar la edad gestacional es la fecha de última regla, ¿sí? Igual trabajamos con con una ecografía de 14 a 16 semanas. Ya las ecografías a partir de las 22 semanas ya no nos sirven mucho, porque miren, hay ya mucha variación, ¿no? O sea, 14 días, 21 días de variación, o sea, ya no serviría mucho, ¿no? Pero, doctor, esta es una paciente que solo trae una ecografía de 24 semanas. ¿La vamos a utilizar? Por supuesto que sí. Obviamente, revisando la ecografía, que tenga una adecuada técnica del estudio ecográfico, que sea realizada por un médico que esté capacitado para hacerla, se puede utilizar también. Pero, obviamente, aquí tendríamos que hacer otros estudios más para confirmar la edad gestacional. ¿Cómo evitamos esto? Captando a nuestra paciente tempranamente al mes y medio, 2 meses de embarazo y decirle, por favor, señora, hágase una ecografía en forma temprana, porque es fundamental para determinar la edad gestacional. ¿Sí? Como ya deben haber revisado en este capítulo de Williams de las ecografías, dependiendo del tiempo en el que se haga la ecografía, va a tener su utilidad. ¿Sí? Porque una ecografía temprana tiene la ventaja de que me va a establecer va a confirmar un embarazo, me va a decir cuántos bebés son, me va a precisar si el embarazo está creciendo bien, me va a decir, ayudar a determinar la edad gestacional. Más adelante, la ecografía del segundo trimestre me va a ayudar a precisar la morfología del bebé, cómo se está formando. Y la ecografía del tercer trimestre ya me va a decir cómo está el bebé para el parto que ya se está aproximando. ¿Sí? Un estudio adicional, y ya eso hablaremos más adelante, es el estudio para descarte de aneuploidías, que se hace entre 11 semanas 0 días y 13 semanas 6 días, que se llama también ecografía genética, en la cual se evalúa el riesgo que tiene la paciente para que su bebé tenga un síndrome de Down u otra cromosomopatía. Se puede también evaluar del riesgo de preeclampsia y se puede también evaluar el riesgo de parto prematuro. Eso luego ya lo vamos a ver más adelante, pero el conocimiento que debería tener un médico general en esta parte que estamos repasando es entender que la mejor ecografía para determinar la edad gestacional es la ecografía del primer trimestre, ideal de 8 a 12 semanas. ¿Sí? Y comparado con la fecha de última regla, es mejor la precisión de la edad gestacional mediante la ecografía. ¿Sí? Entonces, eso es algo que ya quiero que quede claro. Bueno, ahorita vamos a repasar y vamos a hacer unos pequeños ejercicios utilizando esta aplicación. ¿Sí? Y vamos a seguir adelante, eso ya lo repasamos. Y en lo que ahora queremos terminar de repasar en el examen físico es la parte de la altura uterina, las maniobras de Leopold. Pero para hablar de esto, primero, nosotros tenemos que entender que cuando hagamos el examen clínico de una gestante, no vayamos simplemente a decir ya, le voy a medir la altura uterina, voy a hacer las maniobras de Leopold y voy a auscultar los latidos. No, como toda paciente, como todo paciente, tenemos primero que hacer un examen general, tallar y pesar a la paciente, hacer un examen general, ver someramente todos los sistemas, porque hay cambios fisiológicos, pero también podemos encontrar cambios que nos están indicando algún indicio de enfermedad, ¿sí? No seamos muy tubulares, ¿no? No nos cerremos solamente, ya, estamos estudiando obstetricia, solamente me interesa el útero de la paciente. No, en realidad tú deberías enfocar a tus pacientes no por sistemas, sino en forma integral. Muy bien, entonces aquí, bueno, ahora vamos a incidir más que todo en el examen obstétrico, pero por favor, no veamos a nuestras gestantes solamente como un útero, sino también siempre revisemos, hagamos un examen somero de todos los sistemas. Muy bien, entonces, en cuanto a la terminología obstétrica de ubicación fetal o de estática fetal, en primer lugar tenemos el término de actitud o hábito fetal, que es la forma en la que está el bebé dentro del vientre de la mamá. Y aquí tenemos dos alternativas. Una actitud de flexión, en la cual todas las partes del bebé están flexionadas, o la actitud de extensión. Lo normal es una actitud de flexión porque está adecuado al vientre materno. Otro término es la situación fetal. ¿Cómo se define la situación fetal? La relación entre el mayor eje longitudinal fetal y el mayor eje materno, asumiendo que nosotros acá tenemos una gestante que está
parada. Entonces tenemos acá tres alternativas. En primer lugar, si los dos ejes son paralelos, tenemos la situación longitudinal. Si el eje fetal y el eje materno están cruzados, tienen una orientación perpendicular, se habla de una situación transversa. Si están en ángulo de 45 grados, tenemos una situación oblicua. O sea, en la situación fetal tenemos tres alternativas. O es longitudinal, o es transversa, o es oblicua. ¿Cuál es la mayor, la variante de situación más frecuente? La situación longitudinal. ¿Correcto? Muy bien. En cuanto a posición, se define la posición como la relación que existe entre alguna parte del bebé y los flancos de la mamá, que sabemos son dos, derecho e izquierdo. Ahora, ¿qué parte del bebé? Eso depende de la situación. ¿Por qué? Porque en la situación longitudinal, ¿qué me va a decir la posición? Respuesta, el dorso. Si el dorso está a la derecha, será una posición derecha. Si el dorso está a la izquierda, será una posición izquierda. En la situación transversa, ¿quién me va a decir la posición? La cabeza. Si la cabeza está a la derecha, será una situación transversa. Si la cabeza está a la izquierda, será una situación izquierda. Una situación transversa, posición izquierda. Ojo, esto es importante porque a veces en los exámenes o cuando estás presentando pacientes, dices, el feto está en una posición transversa, muerto, te van a acribillar porque la situación es transversa y no es posición transversa. Entonces a veces uno se confunde o está nervioso y comete este error y se confunde. Por favor, la situación o es longitudinal o es transversa u oblicua y la posición es derecha o izquierda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el otro término es el de presentación fetal y aquí tenemos dos variantes, presentación cefálica y presentación podálica. La presentación fetal se define como la parte del feto que se ofrece a canal de parto y que va a desencadenar un trabajo de parto. Por eso es que para la escuela del Honorio Delgado no existe una presentación de hombro o una presentación de mano, porque estas partes del bebé no van a desencadenar trabajo de parto. Necesitamos una estructura grande, voluminosa, que empuje y trate de salir, como la cabeza o como las pompas. ¿Sí? Entonces, en presentación fetal, para nosotros, porque cuando lean Williams, ahí sí consideran a la presentación de hombro para la situación oblicua, nosotros no consideramos esa definición y solo trabajamos con presentación cefálica y presentación podálica. Muy bien. Otro término que también utilizamos es el de las variedades de presentación. Esto ya hablando de la presentación cefálica en primer lugar. ¿Sí? Para hablar de presentación cefálica, nosotros tenemos que ver en el trabajo de parto cómo se va a dirigir, cómo se va a ubicar la cabecita del bebé, ¿sí? La idea, ¿cuál es? Lo fisiológico, lo normal, es que el bebé tenga una actitud de flexión, ya hemos mencionado. Y entonces la cabecita, el mentoncito del bebé se pega al pechito y me va a ofrecer este diámetro que se llama suboccipito bregmático. Y esta es la variedad de presentación de vértice que me indica que el bebé está para un parto normal. Las variedades de presentación que se asumen que no son normales son, en primer lugar, la variedad de presentación bregmática o de sincipucio, en la cual el bebé está indiferente, no está ni flexionado ni deflexionado. La variedad de presentación de frente, en la cual el bebé está mostrando su frente. Y la otra variedad de presentación sería la variedad de presentación de cara, en la cual el bebé está completamente deflexionado y está mostrando su cara al canal de parto. Todas estas variantes no son normales. Se asume que la variedad de presentación bregmática o de sincipucio en algún momento se torna de vértice o termina como de frente o de cara. Entonces, cuando nos preguntan cuáles son las variedades de presentación, tenemos que entender que son 4. La normal, la fisiológica, es la variedad de presentación de vértice. Y las otras variantes que necesitan un seguimiento más continuo en el trabajo de parto son la variedad de presentación bregmática, la variedad de presentación de frente y la variedad de presentación de cara.
En el caso de la presentación podálica, ¿cuáles son las variedades de presentación? Si el bebé se encuentra en una actitud de flexión, como vemos acá, todo el bebé flexionado, se llama presentación podálica completa. Cualquier otra variante de presentación podálica se va a llamar incompleta, ¿sí? Como por ejemplo, puedo tener un bebé que está con su rodillita hacia abajo, con su piecito hacia abajo. O tenemos esta variedad de presentación podálica en la que las piernas del bebé están dirigidas hacia la cabeza, hacia la cara como tablas, ¿sí? Ahora, ¿cuál de estas variedades de presentación podálica es la más frecuente? Respuesta, no es la completa, sino es esta. Por eso esta tiene su nombre especial, que se llama variedad de presentación podálica nalgas puras o franca de nalgas. ¿Por qué? Porque solo las pompitas del bebé se están dirigiendo al canal de parto. Esta es la variedad de presentación podálica más frecuente. Muy bien. Entonces vamos a revisar ahora las maniobras de Leopold. Muy bien, entonces estas son las 4 maniobras y como estamos pudiendo apreciar en el video, ah, resumiendo, en la primera maniobra, y esto cuando haya, ojalá, la oportunidad de hacer la práctica, no lo hacemos en una forma tan suave en la cual solamente ponemos nuestras manos rozando la piel de la gestante. A veces de repente nos da miedo, no queremos lastimar al bebé, tenemos un poco de temor. Pero como ya han visto en el video y como se puede ver acá en el gráfico, nosotros tenemos que hacer una palpación firme, tratando de tocar las partes fetales. En la primera maniobra de Leopold, lo que nosotros estamos palpando es el fondo del útero y lo que tratamos de determinar es qué parte del bebé está a este nivel. Entonces nosotros tenemos que definir 2 polos. Tenemos el polo podálico y el polo cefálico en una presentación cefálica en una situación longitudinal. Esta es una posición, ¿quién me dice? Esta es una posición izquierda-derecha. Izquierda. Correcto, porque acá veo el dorso y acá veo el bracito que está yendo para este lado y acá está la cabecita del bebé, acá está su nuca, acá está su orejita y acá está su cabecita. Muy bien. Entonces, si nosotros palpamos al nivel del fondo el polo podálico, ¿cuál sería la presentación? Cefálico. Cefálico. Correcto, cefálica, porque si la pompa está hacia el fondo uterino, obviamente la cabecita va a estar abajo, entonces sería una presentación cefálica. Muy bien. Entonces, ¿cómo diferenciamos el polo podálico del polo cefálico? ¿Quién me dice una forma de diferenciarlos? Una es por el tamaño y por la consistencia. Correcto, muy bien. Entonces, ahí stop un ratito. Por el tamaño, ¿cuál es más grande? ¿El polo podálico o el polo cefálico? Podálico. El podálico, correcto. Luego, ¿qué consistencia es el polo podálico? Blandito.
Al podálico es medio blandito y se diferencian las estructuras. Claro, a ver, la cabecita es más dura, nos tocamos la cabecita, ¿no? En cambio, las nachitas son blanditas. Igualito es el bebé, ¿no? La cabecita es más dura, ¿sí? Y más pequeña. Muy bien. Se diferencian, se palpan varias estructuras en la presentación podárica. Claro, en cambio, la cabeza es completamente lisa. ¿Quién me dice otras diferencias? Es irreductible la cabeza y reductible la parte podálica. Correcto, porque si nosotros vamos a intentar aquí, como por ejemplo en la tercera maniobra, presionar la cabecita, va a llegar un momento en que ya no se puede, se siente bastante durito y no es bueno que presionemos mucho. Pero en cambio, en el polo podálico, podemos presionar un poquito y vamos a ver que se reduce, es reductible. ¿Quién me dice otra diferencia? Es por la superficie, el polo podálico es más irregular y el polo cefálico es de superficie irregular. Así es, muy bien. Es más, si nosotros seguimos el polo cefálico, acá incluso se puede ver el inicio de la nuca, el inicio del dorso. Muy bien, entonces primera maniobra de Leopold a nivel del fondo uterino. Segunda maniobra de Leopold es a nivel de los flancos, a los lados del bebé palpamos, básicamente para determinar la posición, ¿sí? Decir, ¿es derecha o es izquierda? Izquierda. ¿Correcto? La tercera maniobra, ¿qué me va a indicar? Ah, Pre- la presentación. presentación. Correcto. Entonces, como ya hemos visto en el video, las tres primeras maniobras se hacen mirando a la mamá, ¿sí? Es decir, yo estoy mirando a la mamá y acá están mis manos que están palpando, ¿sí? Primera, segunda, tercera. Pero la cuarta maniobra tiene la variante que el examinador mira hacia los pies de la gestante. ¿Y cuál es la finalidad de la cuarta maniobra? Determinar el grado de descenso, hasta dónde ha llegado la cabecita. Hasta el grado de encajamiento o grado de descenso, correcto. Si yo trato de meter mis manos entre esta parte de la cabecita y el pubis, significa que la cabeza todavía está flotante. Pero si yo hago la cuarta maniobra y no pueden entrar mis deditos, significa que ya la presentación está insinuada o de repente está encajada. Tip o un truquito. En la práctica, más que todo, te ayudas de las tres primeras maniobras. Un poco difícil que hagas la cuarta maniobra, no significa que por eso no la vayas a hacer cuando tengas la oportunidad de ver gestantes, pero ya en el día a día de la práctica obstétrica se trabaja más con las tres primeras maniobras de Leopold, ¿correcto? Muy bien. Entonces, Doctor, esto lo vamos, ento- sí. doctor, disculpe, entonces la primera maniobra sería más para determinar la situación. La primera maniobra sirve para determinar la situación y la presentación. Ah, los dos a la Ujú. vez. Ay, ay. La segunda te sirve para determinar posición. La Posición. tercera maniobra, presentación. Y la cuarta maniobra, Descenso. grado de encajamiento. Ya. Gracias. Ujú. Correcto. Muy bien. Esto todavía no lo vamos a repasar ahora, ¿sí? Eh, vamos a pasarlo. Quiero llegar a la parte de altura uterina para no confundirlas. Eh, antes de altura uterina, vamos a hablar sobre la auscultación de los latidos del bebé. ¿Sí? Bueno, históricamente se utilizaba este estetoscopio de Pinar. No sé si han tenido oportunidad de verlo en ginecología. Nosotros ahora utilizamos nuestro estetoscopio de todas las prácticas de clínicas y podemos también auscultar en forma adecuada los latidos fetales. Y otra alternativa es utilizar el Doppler de latidos, que es un pequeño aparatito que tiene su detector y también de esa manera puedo determinar los latidos del bebé. Entonces, estoy buscando la parte de altura uterina. Doctor, ¿y qué variables evalúa los latidos cardíacos del bebé? ¿Cómo que variables? O sea, O los sea, latidos cardíacos, o sea, ya no, nos proporcionan, ¿no? Ya su frecuencia, pero ¿qué otros datos más
ayuda obstétricamente a la mamá. Cuando nosotros estamos auscultando, nos puede también servir determinar si los latidos son regulares o irregulares. Ay, ya. ¿Ya? También nosotros podríamos precisar de esa manera si hay alguna arritmia fetal. Pero cuando nosotros auscultamos con el estetoscopio de Pinar o con nuestro estetoscopio, básicamente lo que nos va a determinar es la frecuencia cardíaca fetal normal, que como ustedes saben es entre 110 a 160, lo normal, 110 a 160, ya no es 120 a 160, por favor. Ah, Y también nos va a decir, bueno, podemos determinar si los latidos son regulares o irregulares. Muy bien, ya. aquí estamos hablando de altura uterina. Ujú. Correcto, entonces como estamos viendo, bueno, en realidad esta medición de la altura uterina es el primer paso en el examen obstétrico que en un momento vamos a resumir, pero en sentido general ya, dependiendo desde el primer trimestre hay que tener en cuenta que el útero en qué momento sale fuera de la pelvis y ya se podría palpar por vía abdominal 12 semanas. Pregunta clásica del pregrado. Cuando la altura uterina, o sea, la distancia que hay desde el pubis hasta el fondo del útero, llega al ombligo, ¿qué tiempo de embarazo es? 20 a 22 semanas. ¿Sí? Cuando está en una distancia media entre el pubis y el ombligo, se asume que la paciente tiene una gestación de 15 a 16 semanas. Mm, mm. Si tienen alguna pregunta, díganla, no hay ningún problema. Y la altura normal al término se establece como normal de 31 a 35 centímetros. ¿Sí? Como vemos acá, Mm. nosotros aquí tenemos unas curvas en las cuales se han establecido los percentiles 10, 50 y 90 para la altura uterina comparado con el tiempo de embarazo. Como estamos viendo acá, las 39 semanas, el percentil 10 es 31 y el percentil 90 es 35. Entonces, en una gestación a término, se asume que la altura uterina normal es de 31 a 35. Y así podemos trabajar con cualquier edad gestacional, ver la altura uterina, cómo nos puede ayudar también en la determinación de la edad gestacional e indirectamente el bienestar fetal. Porque vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ocurriría si yo tengo una paciente de 28 semanas y tengo su altura uterina en 17? O sea, aquí. ¿En qué podría pensar? Un retardo en el crecimiento. Interviniendo, Muy interferiendo. bien. Más bonito, aprendamos ahora a decir restricción del crecimiento intrauterino. No decimos retardo porque a las mamás no les gusta mucho escuchar que su bebé tiene retardo. Entonces, el término correcto ahora es restricción de crecimiento intrauterino. Muy bien, es una muy buena alternativa. Otra opción. Mm, Mm, Oligohidramnios. Correcto, cuando hay poco líquido dentro de la cavidad amniótica, eso también me puede dar una altura uterina menor por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Muy bien, otra alternativa. en situación transversa, Correcto, pucha como el que bebé no va a sé. estar cruzadito, ya no va a empujar mucho el fondo y me va a dar una altura uterina menor que para la determinada para esa edad gestacional. Otra, Mm, óbito fetal. correcto. Si el bebé ha fallecido dentro de la barriguita de su mamá, ya no va a crecer, entonces se va a quedar pequeñito y va a dar una altura menor. Muy bien. En el sentido opuesto, ¿qué pasa si yo tengo 33 semanas y tengo una altura de 35 aquí? Se ha sobrepasado el percentil 90. ¿En qué pienso? macrosomía. Gemelo. En una macrosomía fetal. Muy bien, en un embarazo doble. Muy bien, buenas respuestas. ¿Qué más? Mm, Polidramnios. Correcto, polidramnios. Si me dijeron oligoamnios, lo inverso, polidramnios, Claro. será igual, mayor edad, mayor altura uterina. ¿Qué más? Mm, situación. mm, 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 mm.
una paciente que tuviera un mioma, un tumor a nivel de la pelvis, también va a empujar más la altura uterina y daría una altura por encima. Sobre todo en el primer trimestre, en el segundo trimestre, si viene una paciente con una mola hidatidiforme completa, esta mola completa, no sé si ustedes lo saben, pero implica un crecimiento exagerado del útero, porque es un tumor. Sí. Entonces, esta mola también va a dar una altura mayor que la que corresponde a la edad gestacional de esa paciente, ¿correcto? Muy Sí, bien, doctor. muy bien. Doctor, ¿y Entonces, cómo diferenciaría si la mamá es muy gordita, es obesa? claro, Y, esa también sería otra opción. La obesidad me va a dar también una altura mayor que la que le corresponde a la paciente para su edad gestacional. Muy buena respuesta. Esto ya también tiene sus defectos, la altura uterina, porque obviamente, como estás mencionando, en una paciente obesa es muy difícil, ¿sí? mm, Ya, es igual también, las maniobras de Leopold son más difíciles de hacer en una paciente obesa, en gemelos es bastante difícil y no se realizan en embarazos de menos de 26 semanas, porque todavía los bebés son pequeños y no se puede palpar adecuadamente. O sea que si te dicen que vayas a hacer las maniobras de Leopold en una paciente de 20 semanas, le dices, mm, no, doctor, porque no voy a poder determinar adecuadamente la situación, posición y presentación. ¿Sí? sí, doctor. Muy bien, antes de que se me olvide, para determinar la altura uterina tenemos que decirle a la paciente que previamente miccione, porque también si la paciente está con la vejiga llena, a punto de explotar, también va a dar una altura uterina Mm, mayor para la edad gestacional y esa sería otra respuesta, ¿correcto? mm, Entonces es importante antes de decirle a mi paciente que la vamos a examinar y que se recueste en la camilla, decirle, señora, primero pase al baño si tiene ganas de miccionar y luego se recuesta, ¿sí? De esa manera se hace en forma correcta la medición de la altura uterina. Muy bien. Entonces, voy a detener aquí la grabación y